¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al pastor que me permite estar aquí, ¿verdad? Y usar su púlpito. Reciban saludos de, pues allá la Iglesia Bautista Peniel en San Cristóbal de las Casas. Ahí cuando gusten, ¿verdad? Me preguntaba el pastor que cómo está el clima por allá. Bueno, mucho mejor que aquí, ¿verdad? Allá apenas hemos alcanzado ya con la temperatura muy alta, ¿verdad? 29 grados, eso, ¿verdad? Estos días pasados. Y bueno, entonces estamos aquí, le decía al pastor, ¿verdad? Que mis hijas graduaron apenas estos días aquí en Guanajuato, estudiaron en una universidad en línea y se acaban de graduar, entonces es la razón por la que andamos por acá. Y bueno, ¿verdad? Como buen cristiano, ¿verdad? Pues no queríamos estar fuera de la iglesia y buscamos dónde estar. El pastor Alejandro Córdoba nos recomendó aquí y aquí estamos. Entonces, pues gracias una vez más, Dios les bendiga. Ahí disculpen, ando un poquito afectado de la garganta por los cambios de clima, pero bueno, conforme vamos a ir pasando el tiempo, ¿verdad? Yo creo que se va a ir ¿cómo se llama? Se va a ir afinando la garganta. Así que gracias pastor Rocha. Bueno, abran sus Biblias, hermanos, ahí donde estábamos. Qué bendición, 8 años y mire ya un tremendo grupo de hermanos. Felicidades, eso se ve que han trabajado, ¿verdad? Y pues sigan trabajando. Por la gracia de Dios, este 24 de mayo ajustaremos 35 años trabajando en San Cristóbal de las Casas, por la gracia de Dios. Bueno, varias cosas bonitas, ¿verdad? Han pasado por allá. Tenemos, gracias a Dios, obreros por diferentes partes ahí, que tienen ya sus propias iglesias, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno con nosotros, a pesar de nosotros no ser nada más que, como decía el pastor, un instrumento en sus manos. Bueno, ahora sí, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Está bien ese reloj? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a leer de nuevo, hermanos, este pasaje. Yo creo que, ¿verdad? Siempre es bueno leer la palabra de Dios. Y en reverencia a la palabra de Dios les voy a invitar que se pongan de pie. Yo voy a leer pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como bien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias en esta mañana por la bendición, Señor, que me da de poder estar aquí en esta preciosa iglesia. Señor, gracias por cada familia aquí representada. Le pido, Señor, de una manera muy especial que su Espíritu Santo tome control, Señor, que me use como un instrumento en sus manos para hacer de edificación a esta congregación. Y también le pido, Señor, en esta mañana que usted bendiga al pastor Adrián García, que está predicando ahí en la iglesia en San Cristóbal, que nos use a todos sus siervos que estamos esta mañana predicando su palabra, Señor. Quédese pues con nosotros y bendíganos, porque todo esto se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 27, dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y note por favor lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: y cayó, y fue grande su ruina. Dice: y cayó, y fue grande su ruina. Quiero hablarle esta mañana, hermanos, acerca de cómo evitar la ruina.
cómo evitar la ruina. Aquí dice que cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Quiero que vaya conmigo a un pasaje allá al Antiguo Testamento, en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 18 y versículo 19. Síganme con su vista. Dice la palabra de Dios ahí en Job, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí encontramos, ¿verdad? Un hogar, hermanos, una casa, ¿verdad? Con una desgracia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí como estos jóvenes, como estas, ¿verdad? Muchachas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Murieron estando, ¿verdad? Todos ahí en casa, ¿verdad? Podemos decir que para Job y su esposa, ¿verdad? Hubo ruina, hubo desgracia, ¿verdad? Y hermanos, el diablo está en estos días, ¿verdad? Con todo, contra los hogares cristianos, ¿verdad? Tratando de, pues ahora sí que arruinarnos. A él no le importa, ¿verdad? Quién seamos, a él no le importa de dónde vengamos, ¿verdad? Él lo único que quiere es, ¿verdad? Destruir nuestras vidas, destruir nuestros hogares y destruir nuestras iglesias. ¿Sí? La razón por la que usted y yo no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Es porque cuando dejamos de congregarnos, ¿verdad? El diablo se aprovecha de ahí, ¿verdad? Y luego, pues nos lleva a la ruina. ¿Sí? Entonces, mire, el diablo hoy en día está usando tantas cosas, ¿verdad? Está usando películas, está usando redes sociales, está usando internet, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para causar ruina en los hogares. Y nosotros tenemos que estar como cristianos, ¿verdad? Tenemos que estar ahí alertas, porque no sabemos, ¿verdad?, la manera en que él se va a disfrazar, ¿verdad?, y va a tratar de destruir nuestros hogares. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ahí, aquel que dice, oyó la palabra de Dios, pero no la puso en práctica, entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que le vinieron los mismos problemas, ¿verdad?, que al que había edificado sobre la roca. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la casa de uno cayó y la casa del otro no, ¿verdad? ¿Qué fue la diferencia? Bueno, vamos a tratar, ¿verdad?, de ver esta mañana. Quiero darle algunos consejos, ¿verdad?, cómo evitar, como ya dije, ¿verdad?, la ruina. ¿Cómo evitar la ruina? ¿Sí? Número uno, ¿verdad?, entienda que usted puede vivir en victoria. Entienda que usted puede vivir en victoria. Hermanos, usted y yo tenemos, ¿verdad?, a un Dios, ¿verdad?, de victorias. Tenemos a un Dios, ¿verdad?, victorioso, a un Dios, ¿verdad?, que venció la muerte, venció la tumba, ¿verdad?, venció al diablo, ¿verdad?, venció, aún déjeme decirle, el Señor Jesucristo venció todas las tentaciones. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Entonces tenemos a nuestro lado, tenemos un aliado, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, victorioso. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15,
versículo 57. Dice la palabra de Dios, dice, mas gracias sean dadas a Dios, dice que nos da la victoria, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no tenemos que, ¿verdad?, experimentar la ruina. Nosotros no tenemos que experimentar, ¿verdad?, la desgracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que gracias, ¿verdad?, a Dios que nos da la victoria, dice la palabra de Dios. Ahora, pero esa victoria, hermanos, no es porque nosotros somos buenos, porque nosotros somos inteligentes, ¿verdad? Sino más bien porque hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra victoria. Él es el que, ¿verdad?, dice en otro pasaje, nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. ¿Sí? Vaya conmigo, por favor, ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. A ver, creo que estoy aquí un poquito. Es Segunda de Timoteo, discúlpenme. Es Segunda de Timoteo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Usted y yo podemos, ¿verdad?, vivir en victoria. Dije, ¿cómo evitar la ruina? Entienda que usted puede vivir en victoria. Muchos cristianos, ¿verdad?, se quedan en el camino. Muchos cristianos, ¿verdad?, ya no quieren seguir porque ellos, no, es que no se puede, es que yo ya no puedo, ya lo he intentado, ya pero desafortunadamente he fracasado, no he podido. Déjeme decirle, porque a lo mejor esos cristianos confiaron en sí mismos. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, entonces, ¿verdad?, Él nos da ese espíritu, ¿verdad?, de poder, ese espíritu de valor, ese espíritu, ¿verdad?, de victoria. Y entonces podemos ir, dice la palabra de Dios, podemos vivir nosotros en victoria. ¿Sí? Por la gracia de Dios, hermanos, mencioné, ¿verdad?, tenemos... vamos a cumplir 35 años ahí en San Cristóbal, y mire, todos estos años nos permite ver gente que, gracias a Dios, ha perseverado. No ha sido fácil para ellos, pero también hemos visto mucha gente venir a la iglesia, estar un tiempo, ¿verdad?, y de repente ahí, ¿verdad?, por las pruebas, las dificultades, hermanos, que conlleva el ser cristiano, ¿verdad?, bueno, de repente se echan para atrás. Pero gracias a Dios por los que hasta el momento, ¿verdad?, todavía perseveran. Sí, todavía siguen adelante. ¿Sabe qué es la diferencia? Unos se la han creído, ¿verdad?, que ellos pueden vivir en victoria. Ellos pueden vivir victoriosos. Los demás, ¿verdad?, a lo mejor, como dije, por pruebas, por luchas, porque a todos nos van a venir pruebas. La palabra de Dios habla de estos dos personajes ahí, ¿verdad? A los dos les vino lo mismo. Hermanos, cuando habla ahí de pruebas, cuando habla de ríos, cuando habla de vientos, ¿verdad?, simplemente está hablando de las pruebas de la vida que van a venir, hermanos, a nuestra vida. Y entonces, ¿por qué la casa de uno permaneció? ¿Por qué la del otro se arruinó? Porque, bueno, uno, ¿verdad?, dije,
entendió que podía vivir en victoria. Y hermanos, déjeme decirle, las pruebas, si no es que ya están, van a venir. A lo mejor usted ya ha pasado por ahí. Entonces, siga confiando en el Señor. Entienda, ¿verdad?, que usted puede vivir en victoria. Vea lo que dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan. Mire en Primera de Juan, capítulo 5. Mire en Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la, ¿qué, hermanos? La victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria, hermanos, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, usted y yo, déjeme decirle, estamos al lado de los vencedores. Alguien dijo por ahí una vez, hablando, ¿verdad?, ahí de la iglesia, le dijo una hermana a su hija, le dijo: hija, mira, yo no tuve la bendición de crecer en una iglesia como tú tienes la bendición de crecer en la iglesia. Dice, si tú, dice, fracasas, dice, será por tu culpa. Dice, no es porque no has tenido la enseñanza. Dice, a mí me ha ido mal, me fue mal, dice, porque yo no tuve la enseñanza bíblica que tú tuviste. Entonces, hermanos, qué bendición. Mire, yo veía aquí a estos muchachos aquí, ¿verdad?, en la rondalla, a los hermanos, ¿verdad?, pero veía unos más grandes y luego veía unos más pequeños ahí, ¿verdad? Qué bendición ver a estas nuevas generaciones, ¿verdad?, en los caminos de Dios, ¿verdad?, sirviendo a Dios, viviendo para Dios, hermanos, cosa que algunos de nosotros, ¿verdad?, no tuvimos la bendición de poder, ¿verdad?, tener, pero gracias a Dios. Ahora, es una vida más larga de pruebas, es una vida más larga, ¿verdad?, yo qué sé, ¿verdad?, de luchas, pero gloria a Dios, es una vida más larga de poder vivir para Dios, de poder experimentar victoria tras victoria, victoria tras victoria, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Un versículo muy conocido, hermanos, ¿verdad?, es Romanos 8:37. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dice, entonces, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas, hermanos? Bueno, antes menciona, ¿verdad?, ahí persecución, ¿verdad?, habla de hambre, habla de desnudez, hermanos, habla de diferentes pruebas, y luego después también dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Miren lo que ahora está sucediendo. Dice la palabra de Dios: nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, dije primero, ¿verdad?, si nosotros queremos evitar la ruina en nuestra vida personal, si nosotros queremos evitar la ruina en nuestros hogares, ¿sí?, déjeme decirle, necesitamos entender que nosotros podemos vivir en victoria, ¿sí? Nosotros podemos vivir en victoria. Número dos, hermano, escuchemos o escuche el consejo del Señor. Escuche el consejo del Señor, ¿sí? Gracias a Dios, ¿verdad?, porque pues tenemos hoy en día, ¿verdad?, consejeros, ¿sí? La palabra de Dios es, dijo David, nuestro consejero, ¿sí? Su pastor, ¿verdad?, es un consejero, ¿sí? Yo les digo a veces a los hermanos allá, les digo: hermanos,
o las predicaciones son muy buenas, le digo, o ustedes, porque de repente, fíjese, la gente no quiere o no sabe, hermanos, pedir consejo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las veces, no, pues ya sé lo que el pastor me va a decir, ¿verdad? Y más cuando saben que no están haciendo, ¿verdad?, las cosas correctas. Entonces tenemos, ¿verdad?, a Dios como nuestro consejero, tenemos la palabra de Dios como nuestro consejero, ¿verdad? Pero tenemos también al siervo de Dios como consejero, ¿sí? Entonces, escuchemos el consejo del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Hechos, capítulo 20. Estábamos, ¿verdad? No hemos platicado mucho con su pastor, ¿verdad? Pero hay siervos de Dios, ¿verdad?, que luego, han llegado a tener mucha influencia sobre nuestras vidas. Y uno de ellos, ¿verdad?, es el pastor Alejandro Córdoba. ¿Sí? Yo he dicho varias veces que si no fuera por el Señor, hermanos, y los consejos que el pastor Alejandro Córdoba me dio en tiempos bien difíciles que estábamos pasando ahí, posiblemente yo ya no estuviera en San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 27. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, 27, dice la palabra de Dios, dice, porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, Pablo está despidiendo se está despidiendo de los hermanos, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Les aconseja, ¿verdad?, a que ellos tengan cuidado, ¿sí? Sigue hablando ahí la palabra de Dios. Mire el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está aconsejando, ¿verdad?, de parte del Señor, ¿verdad?, que, bueno, Él ya no está. Y mire, si alguien, hermanos, ama la congregación, es el pastor. Sí, yo sé que hay hermanos que trabajan y maestras de escuela dominical, ¿verdad? Y todo lo que es yo qué sé, ¿verdad?, el diaconado, ¿verdad?, si es que tienen, ¿verdad?, o lo sugieren los que trabajamos, bueno, trabajamos porque también los pastores, ¿verdad?, trabajamos en rutas y nos encariñamos con la gente. Pero hermanos, si hay alguien que aprecia, hermanos, a cada uno de los hermanos, déjeme decirle, es el pastor. Sí, hermanos, la verdad es que, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, el pastor, hermanos, está ahí enseñando, aconsejando, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, la gente no escucha. Y es la razón por la que, ¿verdad?, hay desgracia en los hogares. Es la razón por la que a veces, hermanos, ¿sabe qué? De repente el pastor se da cuenta, ya no está viniendo aquel joven, ya no está viniendo aquella señorita, ¿verdad?, o aquel matrimonio, y pregunta, no, pues es que ellos dicen que ya no van a venir. Es que, pues, el pastor predicó la otra vez, ¿verdad?, dijo algo, y ya nomás faltó que dijera el nombre, dice, y no es cierto eso. Hermanos, es el Espíritu Santo que está obrando en el corazón de aquella persona, y Dios está usando al siervo de Dios nada más para, ¿saben qué, hermano? Dice la Biblia, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, para que, dice la palabra de Dios, seamos, ¿verdad?, perfectos, maduros,
enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sí? Pablo dijo, yo no he rehuido de enseñarles el consejo de Dios. ¿Con qué propósito? No es con el propósito, ¿verdad?, de lastimar, no es con el propósito, ¿verdad?, de herir, es con el propósito de animar a los hermanos. Es con el propósito, ¿verdad?, de prevenirlos. ¿Por qué? Porque, acuérdense, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 24. ¿Queremos entonces evitar la ruina? Bueno, primero dijimos, ¿verdad?, que hay que entender que podemos vivir en victoria. Amén. Número 2, oigamos el consejo del Señor. Dice la palabra de Dios, ahí en Proverbios 24:6, dice, porque con ingenio, dice, harás la guerra. Y dice la palabra de Dios, y en la multitud de consejeros está, ¿qué, hermanos? La victoria. Dice, en la multitud de consejeros está, dice, la victoria. Por eso es que el Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí? Dice, le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, la roca es Cristo. ¿Sí? Dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando entonces un hogar, ¿verdad?, una persona acepta a Cristo como su Señor y su Salvador, está entonces, ¿verdad?, poniendo el fundamento. Cuando entonces va, ¿verdad?, aprendiendo de las cosas de Dios, va edificando su vida, va edificando su familia, va edificando su hogar sobre esa roca. Y entonces ahora, dije, los problemas van a venir, sí. La diferencia es que ahora, ¿verdad?, tiene un fundamento sólido. Y ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es su palabra. Ese fundamento, ¿verdad?, sólido es las promesas de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, dijimos, si queremos evitar la ruina, oigamos el consejo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Mire el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios, hermanos, en otras partes habló, ¿verdad?, a nuestros padres, dice, por los profetas. Hermanos, Dios en tiempo pasado hablaba por sueños. Dios en otros tiempos, ¿verdad?, habló por los apóstoles. Dice que ahora, hermanos, nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, Dios ahora entonces, ¿verdad?, nos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios, hermanos, también ahora nos habla por medio de los siervos de Dios. En Efesios 4 dice la palabra de Dios que Él mismo constituyó, dice, a unos profetas, a otros apóstoles, y luego dice la palabra de Dios, evangelistas, y luego dice pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios entonces ahora ya no habla por sueños. Dios ahora ya no habla por profetas. Mire,
en San Cristóbal, yo no sé aquí, hermanos, cómo estará la situación, pero en San Cristóbal hay muchas iglesias, muchas de ellas, ¿verdad?, son iglesias pentecostés. Y ahora ellos tienen apóstoles, ellos tienen profetas, tienen profetisas, tienen, bueno, de todo. Y dicen, ¿verdad? No, los bautistas son buenos, pero es que ellos no tienen todos los ministerios completos como nosotros, ¿verdad? Que porque nosotros no tenemos profetas, ¿verdad? Que no tenemos profetisas, ¿verdad? Que no tenemos apóstoles, ¿verdad? Ahora, cada uno de ellos tuvo su tiempo. Ahora dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora Dios, hermanos, nos habla por medio de los pastores, de los siervos de Dios. Entonces, hermano, escuche el consejo que Dios, ¿verdad?, le trae cada día de servicio. ¿Cómo le trae ese consejo? Por medio del pastor. Dios usa al pastor, Dios usa a su siervo. ¿Para qué? Para, ¿verdad?, ahora sí que bendecirle, para fortalecerse, para que cuando el enemigo venga, ¿verdad?, usted esté bien fortalecido. Vaya conmigo, regrese por favor a Mateo capítulo 7. Mire Mateo capítulo 7. Vamos a ver ahí lo que nos dice la escritura. Versículo 24. El versículo, ¿verdad?, que algunos se aprendieron y siempre, ¿verdad?, en todas partes. Las hermanas son más inteligentes, ¿verdad? Siempre, ahí igual nosotros cada domingo aprendemos un versículo para la lección, ¿verdad? Y siempre las hermanas participan más. Pero es que los hombres somos caballeros, les damos la oportunidad a las hermanas que participen, ¿verdad? Es por eso. Entonces dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las que, hermanos, las hace. Dice, las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice, hermanos? Y no cayó. ¿Por qué no cayó, hermanos? Porque oyó la palabra de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Oyó el consejo, hermanos, y lo puso en práctica. Amén. Dice, entonces, dice, ahora, fíjese, el otro también dice la palabra de Dios, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Aquel, mire, fue de los cristianos, ¿verdad?, que luego a veces dicen, no, pues por aquí le entra y por acá sale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la pone en práctica. ¿Sí? Entonces no hace caso. ¿Sí? Algunos, de verdad, le dicen por allá, ya llegan, ¿verdad? Aquí no he visto tanto. Allá en San Cristóbal, hermanos, de hecho hay unas organizaciones muy fuertes que se llaman los famosos motonetos. ¿Han escuchado de esos? Bueno, hay muchos, ¿verdad?, ahí. Y bueno, los motonetos, ¿verdad?, por lógica traen casco aquí, ¿verdad?, un casco ahí, ¿verdad? Pero bueno, ellos ni siquiera casco traen. Pero muchos cristianos, ¿verdad?, cuando llegan a la iglesia, ¿verdad?, depende de lo que vaya a predicar el pastor, ¿verdad?, se bajan el casco, ¿verdad?, y ya para que no les llegue la palabra de Dios. Iba a decir la pedrada, ¿verdad?, pero no, es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, nunca lo tome, ¿verdad?, como que el pastor la trae contra usted, sino más bien es que, ¿sabe qué? El pastor quiere el bien de usted, el bien de su familia, ¿sí? Quiere que, ¿verdad?, al recorrer los años, ¿verdad? Imagínese, pastor, cuando cumplan 35 años como iglesia. Qué bendición, ¿verdad? Yo no quiero pensar, ¿verdad?, van a tener que, no sé si romper para allá, no sé si
todavía tienen para allá, bueno, o hacia arriba, ¿verdad? Pero qué bendición, ¿verdad? Y bueno, no va a ser nada fácil, ¿verdad? Pero yo sé que, ¿verdad? Tenemos a un Dios que nos lleva siempre de victoria en victoria. Amén. Miren, nosotros ahora, oren por nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un auditorio de 8:40 de ancho, más o menos como por 17 metros de largo. Y hermanos, esta mañana está lleno. Estamos ahora pagando un terreno de 1800 metros, ¿verdad? 18 de ancho por una cuadra completa de 100 metros, fuera de la ciudad, ¿verdad? Porque ahí los terrenos de la ciudad son carísimos. Entonces nos quisimos ir un poquito afuera de la ciudad, porque para nosotros es inalcanzable un terreno en la ciudad, ¿sí? Un terrenito más o menos como lo que mide estamos hablando de 1.200.000 pesos. Entonces, bueno, en 1 millón compramos, estamos pagando, ¿verdad? 1.800 metros, 9 tantos de lo que tenemos, 8 tantos de lo que tenemos, ¿verdad? Ahora, bueno, ahí van a poder correr los niños, ¿verdad? Y vamos a poder hacer muchas cosas, gracias a Dios. Oren por nosotros, hermanos. Y bueno, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Ha sido a través del tiempo, a través de las pruebas, hermanos, pero gracias a Dios, un día, hermanos, oímos el consejo, ¿verdad? Y quisimos ponerlo en práctica, y hermanos, por la gracia de Dios, ahí estamos todavía, hermanos, ¿sí? No solo, mire, algo que a mí, hermanos, me honra, hermanos, y me da mucho gusto, hermano. Bueno, traigo aquí a mi familia, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna manera, hermanos, me da crédito para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente a veces, ¿verdad? Los hijos crecen, hermanos, y ya no quieren estar en las cosas de Dios. Y bueno, gracias a Dios, el Señor nada más me dio 2 hijas y aquí están todavía conmigo, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra de Dios, pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras y no las hace, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que escuchó, ¿verdad? Y nunca quiso hacer caso, y ahora dice la palabra de Dios, y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Y luego, hermanos, tercera y última cosa. ¿Sí? Tercera y última cosa, hermanos, para evitar la ruina, porque ahí dice, cayó y fue grande su ruina. ¿Qué hacer para evitar la ruina? Número 3, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura ahí en el versículo 24, estamos en Mateo 7, amén. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Cualquiera que me oye, hermanos, eso quiere decir, ¿verdad? Que la victoria, hermanos, no es solamente para ciertas personas, es para el que sea. Nada más, hermanos, que pone en práctica la palabra de Dios, que oye la palabra de Dios, amén, y la pone en práctica. Yo he podido ver, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? A través de los años, como hermanitos, ¿verdad? Ahí, de repente nos encontramos allá en las colonias pobres, ¿verdad? Con casitas, ¿verdad? De carrizo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y luego aforradas enjarradas, dicen aquí, ¿verdad? Con lodo y bueno, ahí los techitos, ¿verdad? De lámina de cartón, que cuando llovía más adentro que afuera. Pero ahí estaban los hermanos, ¿verdad? Los ganamos para Cristo y Dios los ha bendecido. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? Oyeron y pusieron en práctica la palabra de Dios. Y ahora, mire, tiene unas casotas ahí de 2 plantas.
¿Quién es, hermanos? ¿Qué fue la diferencia? Cristo en sus vidas. ¿Qué hace la diferencia, hermanos? Mire, de repente dice, ahora ¿cómo así? Me dijo una vez un amigo, ¿verdad? Yo estuve trabajando en una empresa de Coca-Cola, recién llegado ahí, me dice, oye, pero cuando venías tú a trabajar aquí, venías en una bicicleta, y ahora, dice, traes un buen vehículo, y le digo, bueno, es el Señor. Es el Señor, es el resultado, ¿sabe qué? Del servicio, es el resultado de la perseverancia, es el resultado del trabajo. ¿Sí? Cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace. Amén, hermano. ¿Sí? Debemos ser entonces hacedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, entonces, no importa si es usted una persona adulta, si es usted un joven, si es un adolescente, mire, el Señor quiere que usted sea un joven, ¿verdad? Victorioso, un matrimonio victorioso, matrimonios jóvenes, ¿verdad? Que Dios quiere llevarlos de victoria en victoria. A veces da tristeza, ¿verdad? Pero cuántos matrimonios jóvenes de repente vienen las pruebas, ¿verdad? Vienen las luchas, ¿verdad? Y quieren correr ya con papá, con mamá, y dicen, no, es que creo que no la vamos a hacer como matrimonio. No, sí puede. Usted solo no, pero en Cristo sí puede. ¿Sí? Ahora también déjeme decirle, no olvide que el diablo nos quiere arruinar. Él quiere arruinar nuestra vida, Él quiere arruinar nuestro hogar. Es más, Él quiere arruinar la iglesia. ¿Sí? Pero déjeme decirle, Él no va a poder si nosotros confiamos en el Señor. ¿Sí? Para entonces evitar la ruina, nosotros tenemos que ser, dijimos, hacedores de la palabra de Dios. Vaya conmigo ahí, al Evangelio de perdón. No el Evangelio, a Santiago, por favor. Santiago, estamos en San Mateo, ¿verdad? Santiago. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, y luego dice, recibid con mansedumbre, amén, con humildad, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, será, hermanos, dichoso, bienaventurado, feliz
en lo que hace. ¿Quién, hermanos? El que dice la palabra de Dios, hermanos, que oye y luego, hermanos, lo pone en práctica. Amén. ¿Sí? Yo siempre, hermanos, que asisto a las conferencias, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra conferencia, acabamos de tener nuestra conferencia ahí en San Cristóbal, yo tomo nota, ¿verdad? Y yo recuerdo de vez en cuando aquellos mensajes, ¿verdad? Que fueron bendición a mi vida y siguen siendo bendición a mi vida. Les digo a veces a los hermanos, ¿verdad? Y a los jóvenes les digo, mire, cuando yo recién me convertí, yo compraba, había aquellos cassettes, ¿verdad? Que ustedes conocieron seguramente, ¿verdad? Y bueno, yo compraba las predicaciones más fuertes, y las ponía ahí, las escuchaba y las escuchaba y las escuchaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no quería, y bueno, no solamente las escuchaba, pero trataba de ser también hacedor de la palabra, poner en práctica, ¿sí? Entonces, y bueno, hermanos, por último, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Personas prudentes. Siendo personas prudentes. Dice, le compararé a un hombre prudente. Dice, todo hombre, dice, prudente, dice, procede con sabiduría, mas el insensato manifiesta necedad. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Hermanos, no podemos evitar las tormentas. Hermanos, en la vida van a llegar tarde que temprano. No podemos evitar, hermanos, ¿sabe qué? Las olas tempestuosas, hermanos, que nos esperan. A lo mejor, yo que sé, ¿verdad? Esta misma semana, a lo mejor usted ya está pasando por esas olas tempestuosas. Estamos hablando de problemas. Estaba leyendo un mensaje ahí, ¿verdad? De unos hermanos en Huejutla, creo, estado de Hidalgo, apenas están pasando, ellos están pasando persecución, ellos, ¿verdad? Están ahorita amenazados de muerte. El pastor, de hecho, estos días pasados ya los corrieron de las casas, están ellos ahora ahí en una cancha, ¿verdad? Y ellos ya no pueden regresar a sus casas. Y hermanos, miren, la verdad es que nosotros la estamos pasando bien. Nosotros la estamos pasando bien. Pero hermanos, que el día que vengan las olas, hermanos, de problemas, que el día que lleguen los vientos, hermanos, y den contra nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a estar sólidos? ¿Vamos a permanecer ahí, hermanos? ¿O vamos a correr? ¿O vamos a huir? Hermanos, que el día que el Señor, el dueño de este terreno, ya saben qué tienen que desocupar. ¿Qué van a hacer, hermanos? ¿Sí? No, pues como ya vamos a tener que empezar de nuevo, va a estar difícil. Mejor yo ya no voy. No, hermano, ¿saben qué? Ahí es donde entonces, hermanos, su fe va a ser probada y va a ser fortalecida, y ahí se va a ver entonces, hermanos, de qué estamos hechos. ¿Sí? Yo les comento a veces a los hermanos que nosotros no tuviéramos necesidad, hermanos, de andar ahora pagando un terreno y ahora lejos de la ciudad. Bueno, no lejos, 6 minutos. Para nosotros es lejos porque ahí está todo amontonado, ¿verdad? Haga de cuenta, San Cristóbal es como aquí Guanajuato, ¿verdad? Estamos no más que nosotros estamos en un valle y luego cerros por todos lados. Alguien dijo que es como el cráter de un volcán. Nosotros estamos, ¿verdad? Todo, ahora sí que dentro de ese valle. Y bueno, ya las colonias están invadiendo los cerros, están yendo por el otro lado, y bueno, la verdad es que ningún lugar de ahí es lejos, ¿verdad? A comparación de aquí, de una colonia hasta el otro extremo. La verdad es que León es grandísimo a comparación de nosotros allá, pero algunos hermanos ahí están pensando, ay, ¿cómo le vamos a hacer para allá? Dios es bueno, Dios es bueno, Dios va a proveer. Es más, Él ya nos proveyó. De repente hace unos días fue un pastor y dijo,
tengo un camión para ustedes. Dice, nada más que tienen que preocuparse cómo traerlo de Estados Unidos. Hermanos, Dios provee todo. Dios provee todo. Es más, antes de que nosotros le pidamos. Él nada más fue y vio, dijo, aquí hay necesidad. Es más, dice, yo se los iba a dar a los hermanos allá en Monterrey. Dice, pero aquí hay más necesidad. Y miren, ya tenemos un autobús con 56,000 millas apenas. ¿Sí? Dice, nomás trae un palito ahí, dice, pero ese ya es de ustedes. Bueno, entonces, pero hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de que van a venir las pruebas, hermanos, van a venir los vientos, van a venir las tempestades. Hermanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Saben qué? Solamente confiar en Él, hermanos, y en Él vamos a poder ser más que vencedores. Confíen en Él, ¿sí? Y así entonces evitaremos la ruina. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por la bendición que me da, Señor, de poder estar aquí, Señor, en esta iglesia, Señor. Yo no los conozco, Señor, acabo de conocer al pastor, Señor, pero usted sí nos conoce a cada uno. Yo no sé las pruebas, Señor, que estén pasando, las luchas, las necesidades, las dificultades. Yo no sé, Señor, si habrá alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador. Pero si así fuera la situación de alguien, que este día sea el día de su salvación. Padre, por favor, bendiga esta invitación. Así con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Si usted no está 100% seguro que el día que usted muera, su alma va a ir a la gloria, pero a usted le gustaría este día aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, me gustaría ver su mano levantada para orar por usted. Mire, yo le aconsejo que para que su hogar sea el hogar que Dios quiere que sea, usted ponga a Cristo primero en su vida como su fundamento, y de esa manera entonces usted va a poder ser en Cristo vencedor. Padre, bendiga por favor el resto de este servicio. Señor, agradecemos, Padre, por su bendita palabra. Indudablemente, Señor, que es usted siempre el que nos habla y el que siempre, Señor, está advirtiéndonos de lo que pueda pasar en nuestras vidas, Señor. Bendice cada hogar presentado en esta iglesia, cada casa, Señor, que sin duda el diablo quiere acabar con cada uno de nuestros hogares y destruir esa victoria y esa alegría que usted ha puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a no solamente escuchar, sino a hacer lo que usted nos advierte y nos aconseja, Señor. Gracias, Padre, por haber usado al pastor Teodoro. Bendice su iglesia, bendice a su esposa, a sus hijas, y bendice a cada uno de sus congregantes, Padre. Fortaléceles, Padre, que sigan adelante, y la verdad le agradezco, Padre, por lo que usted nos habla. Gracias, mi Dios, bendice lo que a continuación sigue, y agradecemos por estos momentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Amén, hermano. Creo que usted recibió bendición, ¿verdad? Amén.